30 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre el libro del Apocalipsis. Llegamos al final de este mes y vamos a abordar hoy sucintamente el último libro. Un libro que, dicen muchos, es como una síntesis, como un gran resumen de toda la Biblia. Un libro que para comprenderlo bien sería necesario conocer a fondo todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un libro que está escrito en un género literario muy puntual, que es el género literario de la apocalíptica. Este género aparece ya en el Antiguo Testamento, en algunos profetas, como Ezequiel o Zacarías, y es pariente del género profético, pero se distingue de él porque el autor de los Apocalipsis, la palabra significa revelación, tiene visiones que recibe la orden, el mandato de poner por escrito. Y en el caso de los Apocalipsis se caracterizan por el gran uso de los símbolos. El vidente recibe de Dios imágenes, ideas, y las expresa de manera simbólica. Incluso los símbolos muchas veces llegan a contradecirse entre sí, llegan a presentarnos una figura que es casi imposible de imaginar. Cada elemento simbólico del libro describe una faceta, una dimensión, un aspecto de aquello que se quiere describir. Pero tenemos que simplemente tomar los símbolos así como los recibimos. No siempre los podemos traducir en ideas y es importante conservar esta dimensión simbólica, que es un modo también de introducirnos en las verdades de la fe. ¿Quién es el autor de este libro? Al principio, en el capítulo 9, el autor se llama a sí mismo Juan. Y si bien es cierto que algunas iglesias, especialmente de Siria, Capadocia e incluso de Palestina, no admitieron este libro como canónico sino hasta el siglo V, lo cual implica que dudaban del autor, de que el autor fuera uno de los apóstoles. Hay una tradición muy amplia, ya a finales del siglo II, muy difundida, en San Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano, el canon de Muratori, que es una de las listas más antiguas, y que ya San Justino, a mediados del siglo II, representaba, que este Juan es el autor del cuarto evangelio y de las 3 cartas, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, el discípulo amado. Hay muchos rasgos del libro que coinciden con los demás y hay otros que difieren. Algunos afirman entonces que puede ser que un discípulo de Juan haya colaborado en la redacción. Lo cierto es que encontramos una gran coherencia entre todas las obras. ¿Y cuándo fue escrito este libro? La mayoría de los biblistas lo sitúan en el año 95. Para esa fecha reinaba en Roma el emperador Domiciano y se había desatado una fuerte y violenta persecución contra la Iglesia. Pero otros biblistas incluso dicen que el libro fue escrito poco antes del año 70, durante la persecución de Nerón. Lo que es absolutamente seguro es que los destinatarios de este libro son cristianos perseguidos. El Apocalipsis es un libro que tiene como finalidad inmediata alentar a los cristianos en medio de las persecuciones, hablarles con mucha fuerza y convicción de la victoria de Jesucristo. Probablemente el lenguaje simbólico, el lenguaje críptico, tiene entonces también la finalidad de evitar que los cristianos en medio de la persecución pudieran ser descubiertos. Al hablar a través de símbolos, al hablar con números también que expresan diversas realidades, se evitaba que aquellos que perseguían a la Iglesia pudieran descubrir más fácilmente el mensaje. Entonces, este libro tiene como un doble aspecto. Por un lado, nos habla del presente. Algunos intérpretes priorizan este aspecto. Se trata de la historia que está viviendo
el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, y se describen los sucesos anunciando que esa persecución pasará. Pero otros intérpretes ven en el libro prioritariamente y algunos exclusivamente la llegada del fin de los tiempos, el anuncio de lo que va a suceder en la parusía de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los biblistas admiten como el doble plano. Es un libro que habla del presente, es un libro que habla del triunfo de Cristo que ya aconteció en el misterio pascual, pero que anuncia también el triunfo final de Jesucristo que se dará en su segunda venida. El estilo entonces está colmado de símbolos. Hay colores simbólicos, hay números simbólicos. De esto hay por supuesto muchas interpretaciones. Así que no te puedo dar una en particular, simplemente invitarte a que puedas leer algunos artículos. Hay un artículo muy importante, muy sencillo y a la vez sintético y verdadero en la página Catholic.net, que tiene un curso de Biblia donde señala algunos de los posibles significados de los números, de los colores, qué significa la mujer, qué significa la estrella, qué significan los candelabros, qué significa el número 7, el 6, el 1000, el 12, el 144. Más allá de los símbolos, es importante descubrir en este libro esta finalidad y los grandes temas. El centro de todo el libro es Cristo Jesús. Hay una superpoblación de títulos de Jesucristo que pueden poblar también nuestro imaginario y nuestra vida de oración. Jesucristo es el Hijo de Dios, capítulo 2, versículo 18. El Mesías lleno del Espíritu, capítulo 3, versículo 1. El que tiene la llave de David, 3:7. El león de Judá y retoño de David, 5:5. Es el cordero degollado y en pie. Es el Amén, el testigo fiel, 3:14. Es el príncipe de los reyes de la tierra, 1:4, que lavó con su sangre los pecados. Es el Cordero, aparece tantas veces este símbolo, no solamente en el capítulo 5, sino también en el capítulo 21 y 19. Es la palabra de Dios, 19:13. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el esposo. Es el Hijo del Hombre, el primero y el último. El Jesucristo, el vencedor. Este Jesucristo y su reinado es amenazado por Satanás, que aparece a lo largo del libro, especialmente bajo la figura del dragón o de la serpiente, combatiendo contra la mujer que simboliza a la iglesia. También aparece el Padre Todopoderoso, el que es, que era y que vendrá. Y aparece el Espíritu en la primera parte de las cartas a las iglesias y también como un río que brota del costado del trono del Todopoderoso. El libro se divide en dos partes. El capítulo 1, 2 y 3 contiene 7 cartas a 7 iglesias de Asia. Las cartas son escritas provenientes del mismo Jesucristo, con un mensaje, una exhortación a la fidelidad y a la conversión. Y a partir del capítulo 4, lo que sucederá, las visiones proféticas. Desde el 4 hasta el capítulo 17, los preliminares del día del Señor. En el capítulo 17 y 18 y 19, el castigo de Babilonia, y el capítulo 19 habla de las bodas del Cordero, un texto enormemente consolador. Y a partir del 19:11, el reinado de Jesucristo, hasta el capítulo 21, donde se describe a la nueva Jerusalén, la iglesia glorificada. Es un libro entonces que transmite esperanza. Después, dice el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y dice tan hermosamente: Él secará
todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Ven,